Polémica decisión. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos avaló el uso de un controversial sedante en inyecciones letales. Se trata del midazolam, un medicamento que en 2014 generó un sufrimiento prolongado en los presos a los que se les fue suministrado. El fallo, apoyado por 5 de los 9 magistrados del Alto Tribunal, mantiene el status quo actual y autoriza a estados como Oklahoma y a Florida a reanudar la aplicación de la pena capital, que había sido paralizada desde enero y que para algunos continúa siendo un método anticonstitucional. En Washington está nuestra periodista permanente Diana Castañeda con la información. Diana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuando ya comienza a caer el sol en la capital de los Estados Unidos, les cuento que por 5 votos a favor, 4 en contra, los jueces de la Corte Suprema dictaminaron básicamente que el método de ejecución por inyección letal no va en contra de la 8ª enmienda de los Estados Unidos, que prohíbe los sufrimientos crueles e inusuales. Esta discusión se produjo luego de una serie de demandas de condenados a muerte en Oklahoma tras un caso en 2014 en donde un hombre padeció y sufrió durante 45 minutos después de que se le colocara la inyección. Otros casos también se registraron en los estados de Arizona y Ohio. Veamos. Con una votación de 5-4, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos consideraron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma no demostraron un riesgo sustancial de sufrimiento en el caso de la utilización de midazolam, un ansiolítico para ejecutar a un prisionero. La más alta jurisdicción del país halló en consecuencia que este método estaba conforme a la 8ª enmienda, que prohíbe los sufrimientos crueles e inusuales. La base de esta discusión es la enmienda 8 de la Constitución, donde se prohíbe al gobierno que en ningún castigo que se imponga a un prisionero se imponga con un exceso de crueldad. Y es por eso que algunos prisioneros llevaron este caso a la Corte diciendo que la primera inyección, porque les ponen 3 inyecciones, y la primera inyección se supone que es un sedativo que los pondría a dormir y así no sentirían las otras 2 inyecciones, que son sumamente dolorosas, porque es básicamente, como dijeron, el efecto de ser quemados vivos. El caso tiene su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett, en Oklahoma. Un preso que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó mucha polémica en el país. Otras 2 ejecuciones en Arizona y Ohio tuvieron características parecidas. La deliberación de la Corte Suprema se centraba en la constitucionalidad del medicamento utilizado para dejar inconsciente al condenado antes de administrar el producto legal. Pero la Corte se negó, o sea, falló en contra de estos presos porque les dijo que ellos, no habían dado a la Corte ninguna alternativa de qué otra cosa se podría usar, ni tampoco habían demostrado que tenían un castigo que era inusualmente o extremadamente doloroso, ¿no? O sea, un crimen muy, muy doloroso. Y eso fue lo que pasó, fallaron en contra de ellos. En mi opinión, yo creo que lo que debería debatirse es si la pena de muerte es constitucional o no es constitucional y qué debería hacerse. Yo creo que ese es el tema. Sin embargo, el debate en la Corte giró en torno a la inyección letal en general, aprobada hace 7 años por esta misma Corte, y el futuro de la pena capital en Estados Unidos. 2 jueces sostuvieron que ya era hora de hacerse una pregunta: si es que la propia pena de muerte es constitucional o no. Bien, esta es la información que por el momento se genera desde la capital de los Estados Unidos. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una feliz noche. Gracias, Diana, por su reporte. A esta hora establecemos contacto en el estado de Washington con Magdaleno Ross Ávila, director de la organización Testigos a la Inocencia, una organización que ha demostrado la inocencia de más de 150 personas que habían sido condenadas a la pena de muerte. Señor Ross, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bueno, gracias por tomar esta situación, esta cuestión que es muy importante para todo no nomás para los Estados Unidos, pero mundialmente. Las organizaciones como la suya y aquellas que están en contra de la pena de muerte, ¿tienen algún recurso para tratar de reversar esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos?
Bueno, hay muchos casos que están en camino porque hay un proceso antes de llegar a la Corte Suprema. Y sabemos que estamos apelando muchos casos para ver qué pasa. Pero esta decisión lo que hace es abre la puerta para muchas ejecuciones, no nomás en Arizona, Oklahoma, Florida, pero también nuestros compañeros de California, donde hay más que 700 personas esperando la pena de muerte que van a empezar de nuevo para usar estas drogas. Mira, es claro, porque están empezando a usar, este caso era a través de unas drogas que no estaban probadas, que en efecto torturaron a las personas cuando estaban tratando de ejecutarlas. Porque como sabemos muchos, las compañías que hacían las medicinas o las químicas que usaban para ejecutar a personas que eran de Europa, cesaron de vender esas drogas a los Estados Unidos, porque ellos en esa cadena de países europeos ya no quieren participar en la pena de muerte. Pero mira, hay que leer la opinión de la juez Sonia Sotomayor y sus compañeros que estaban en contra de esta decisión. Ellos dicen, es como ponerle fuego a una persona, porque antes cuando creíamos en los Estados Unidos que una persona era una bruja o brujo, le poníamos fuego, porque dicen, actualmente es una forma de torturar. Y abajo de la enmienda 8 de que hablaron, dice que no debemos de tener ningún proceso que es cruel o tortura a los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, frente a esta situación y frente al uso de este medicamento, ¿les queda una alternativa jurídica, política o una presión social, una presión ciudadana para evitar el uso de ese medicamento? ¿O es que en los Estados Unidos hay quien está de acuerdo con ese tipo de uso de esos fármacos que generan esas reacciones? Bueno, yo creo que muchos están opuestas, nomás que esta corte, lástima, no entienden, no han visto ningún video, no han visto cómo las personas fueron torturadas, cómo les dolió. Siempre en este tiempo, cerca de cuando celebramos la independencia de los Estados Unidos, hay una manifestación por 4 días afuera de la Corte Suprema. Yo voy a ir en 2 días, voy a estar con mis otros colegas que están en contra de la pena de muerte. Y yo creo que esta decisión del corte va a ser opuesta por nosotros y vamos a hablar mucho de eso en nuestros 4 días porque personas vienen y se ponen en una huelga de hambre por 4 días y pidiendo al público que levante su voz. Yo creo que va a haber mucha reacción y hay en los diferentes estados y por las organizaciones que no es la mejor cara de los Estados Unidos y es un abuso de derechos humanos. Y siempre hemos dicho, mira, la presión más grande que le puede poner a los Estados Unidos de consenso política tiene que venir de afuera, de los países extranjeros, para decirle por qué un país que habla tanto de los derechos humanos sigue usando la pena de muerte. Porque debemos ser los líderes, no estar atrás del proceso histórico de eliminar la pena de muerte mundialmente. Es Magdaleno Ros Ávila, director de la organización Testigos a la Inocencia. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bueno, gracias a ustedes por levantar este tema y discutirlo en buen detalle. Lo agradezco mucho. Muy bien.